Mucho gusto, mi nombre es Oscar Moisés Romero Castro. En la clase de Introducción a la Filosofía veremos el tema de ser humano y filosofía, los filósofos presocráticos. El concepto de presocrático se debe a pensadores que existieron antes de Sócrates, y ellos se determinan del siglo VII antes de nuestra era al siglo V antes de nuestra era, aproximadamente en el 470 antes de nuestra era. Un filósofo presocrático se distingue porque se preguntó por primera vez qué es el origen de todas las cosas. El primero que hizo esta labor fue Tales de Mileto. Tales de Mileto se preguntó con el concepto griego qué es el arjé. El arjé significa en griego el origen. Y el origen tenía que preguntar cuál es el elemento que constituye a todas las cosas existentes. De ahí que la respuesta que le da a Tales de Mileto a esta pregunta es el agua. Sin el agua no podemos vivir, sin el agua nos morimos. Esa sería la tesis más relevante de Tales. Para contestar esta pregunta, por otro lado, años más tarde, Anaximandro habla del apeiron. Dice que serán todos los elementos, la unión de todos los elementos, la que nos constituye. De ahí que el concepto apeiron en griego significa indeterminado. Y él dice que no hay una cosa como tal física, una sola cosa que nos constituye. Por otro lado, Anaxímenes habla del aire. Dice que el aire es aquel que nos constituye. ¿Por qué? Porque sin el aire, se alude mucho al oxígeno, no podríamos respirar. Después habrá otros pensadores como Heráclito que el fuego, al ser seres cálidos, cuando un cuerpo pierde la calidez, es que ya no está vivo y por lo tanto el fuego es el que constituye la vida. Empédocles, por lo tanto, habla de la unión de todos los elementos. El aire, el fuego, la tierra y el agua son aquellos que constituyen al origen de todo. Muchas respuestas hubo detrás de todos estos pensadores. En esta actividad y la que vamos a hacer en esta línea del tiempo, ustedes van a definir, distinguir, ejemplificar, categorizar y juzgar quiénes son los filósofos presocráticos, qué aportaron y por lo tanto su pensamiento es vigente. De hecho, para que quede más claro, en el siguiente diagrama de flujo tenemos un ejemplo muy claro, que el pensamiento presocrático tiene tanto filosofía, ciencia y religión. A su vez, la unión de estas tres disciplinas y las preguntas que formaban estas disciplinas hablaron y constituyeron lo que hoy conocemos como las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Cada una de estas ciencias actualmente le está dando respuestas y respuestas al mundo. Es decir, está formulando nuevas preguntas y se pregunta por el origen del todo. De ahí que la ciencia y la filosofía pregunte por el origen de la humanidad. Esto nos distingue distintos sentimientos y también reflexiones personales. Por ejemplo, después de hacer esa actividad, nosotros ya podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo está organizada nuestra visión del mundo? De ahí ya podemos preguntar por medio de la filosofía y la ciencia esta pregunta o la religión. Después la siguiente pregunta que vamos a abordar en nuestra actividad es: ¿podemos hablar de conocimiento no científico? Es decir, si la religión, las prácticas y las tradiciones también consolidan conocimiento. Y después vamos a abordar cuáles son las bases del conocimiento científico. Es decir, las bases del conocimiento científico también se debieron a estas preguntas de estos pensadores primigenios en nuestra historia. Y por último, ¿qué elementos me constituyen como ser humano? Podemos responder si solamente elementos físicos nos constituyen, o hay otras cuestiones como la razón, el pensamiento, que también nos constituyen. Y por último, y esto es de tarea, de manera local van a investigar al pensador Nezahualcóyotl, que es uno de los pioneros del pensamiento original de nuestro país. Vamos a hablar y vamos a investigar si él también se pregunta por el origen de todo el mundo. Y esto queda de tarea. Les agradezco mucho su participación y les pongo en cuestionamiento lo siguiente. ¿Qué es lo que nos constituye como seres humanos? Esa es la última pregunta. Contéstenla de manera personal y de manera grupal. Gracias.